La jornada de hoy está dedicada a la serie Adolescencia, a todo lo que rodea esa serie de Netflix. Cuando terminemos esta charla, vamos a pasar unos fragmentos en la pantalla. Y estas 6 palabras que acabo de decir inicialmente son 6 palabras que Gabriel Brenner destacó en uno de los artículos más interesantes sobre el análisis de esta serie. Una serie que invitamos a todos los padres, a todos los docentes, también a todos los adolescentes a ver y a discutir. Gabriel es licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en Gestión y Conducción en Sistemas Educativos por Flaxo. Es docente, investigador, es ex subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Además, es uno de los referentes en políticas de convivencia escolar, formación docente y educación democrática. Gabriel, muchas gracias por estar en el auditorio de TICMAS. Bueno, gracias por la invitación. También te agradezco el comentario sobre el artículo. Sí, en realidad soy uno de los que se sintió interpelado, como seguramente algunas y algunos de los que están acá, cuando apareció esta serie. Me parece que es difícil que no te interpele. Entonces, me pareció que podía resultar interesante en tiempos en los que es tan difícil dialogar, quizás escribir para poder decodificar algunas señales que nos permite reconocer esta serie. Tenés que hablar un poquito más cerca de... Más cerca, ahí vamos, bien. Así que eso, agradecerte por el comentario positivo en torno al artículo, pero somos varios los que creo que nos lanzamos a escribir. En algún momento en las redes alguien ponía algo así como, bueno, basta con adolescencia, ya leímos demasiado, pero de todos modos me parece que es una buena excusa para pensar y conversar en torno a la educación, para poner de manifiesto algunas cuestiones un poco incómodas entre generaciones. Y en un lugar como este, que se celebra la lectura, en tiempos en que nos atraganta la vertiginosidad, me parece que es mejor excusa todavía discutir en torno a esta serie, así que me parece buena tu idea. Gracias. No fue mía, así que puedo decir gracias en nombre del equipo de TICMAS, pero tomemos alguna de las palabras como inicio para ir a nuestra conversación. Como estamos en un entorno educativo, me gustaría comenzar por la idea de los profesores, esa P de profesor. Y en el artículo vos mostrás en general cierta impotencia de los docentes. ¿Qué reflexión podemos tomar a partir de esa impotencia? En realidad yo lo que hago también es una observación crítica, porque yo lo que digo es, en esta serie, a estos docentes de esta escuela, se los muestra definitivamente impotentes. Ahora, permítanme acá que puedo decir más cosas que en un artículo. Cuando la serie, lo primero que hice fue hablar con mi hija menor, adolescente, que va a 4º año de una escuela pública porteña. Y ella me dijo, eso no pasa en mi escuela. Imposible que al día siguiente que matan a un compañero estemos en la escuela como si nada. Estaríamos todos patas para arriba, sin saber qué hacer, totalmente desarmados, desalmados. Mi hija, quizás una de las mejores lecturas que escuché de quien vio la serie, digo porque, permitime un paréntesis, creo que en esto Mariano Narodowski también es claro en lo que escribió. Esta serie se llama Adolescencia, seguramente tiene algún tipo de ventaja en clave de marketing, la palabra adolescencia, pero no trata tanto sobre la adolescencia como lo hace respecto de los adultos. O en todo caso, como pone en evidencia la falta de adulto, que creo que es un síntoma que estamos atravesando como sociedad. Y siendo particularmente a tu pregunta, yo dije, en realidad a esos docentes en esa escuela se los muestra impotentes, desbaratados, sin saber qué. Bueno, permítanme también acá, aprovechando un ratito este micrófono, que hay muchas escuelas que tienen docentes que se hacen cargo, que están presentes, que abrazan, que escuchan, que contienen. Por supuesto que hoy hacerse cargo está resultando muy difícil. Por supuesto que la diferencia entre adolescentes y adultos, que no nos creamos que es propia de esta época, sino que es de todas las épocas, es constitutiva
de la relación pedagógica en la escuela secundaria. El problema quizás de esta época, y que me gustaría ahí decir algunas cosas adentro de esa P de profesor, representando a la escuela, es que creo que el grado de desconexión que hay entre los chicos y los adultos tiene algunas cuestiones en esta época que resultan al menos inquietantes. Creo que quizás, digo para mostrarlo más claramente, que esto es claramente, o en todo caso las pantallas, lo que marcan el ritmo cardíaco de esa distancia. Pero el problema no es esto, porque cada época tiene su tecnología. El problema es, quizás, que nunca como en este tiempo, y la película lo muestra, vemos adultos que no se dan por aludidos. Retengan esa imagen. Piensen en adultos escolares, pero también en adultos familiares. Adultos que no se dan por aludidos. Y el combo explosivo es cuando se conjuntan adultos que no se dan por aludidos y pibes que no se sienten parte. Es más, me arriesgo acá a decirles que es una causa aún más poderosa que otras respecto de lo que se conoce como violencia y escuela. Cuando hay chicos que no se sienten parte, allí donde están, en un aula, en una escuela, y cuando hay adultos que miran para otro lado, que no se sienten ni se dan por aludidos, ese combo explosivo es la antesala de una profunda desconexión. El otro día estuvo en este auditorio Mariana Mayo. Con ella también hablamos y ella también escribió un artículo muy, muy potente sobre la serie de adolescencia. Y yo le decía que me parecía que adolescencia era un señor de las moscas en tiempos de redes sociales. Pero de alguna forma, más allá de ese mundo infantil donde los adultos están perdidos, de alguna forma, en el señor de las moscas, el que tenía esa cabeza de chancho era el que tenía la voz. Y hoy esa voz está esmerilada y quebrada en miles de personas que dejan emojis en redes sociales. Y ahí es otra vez un lugar donde no está el mundo adulto, porque los chicos tienen un tono, una forma donde no estamos. Y para hacer la pregunta, o mejor dicho, para cerrar este comentario y pedirte una opinión, en la serie la madre dice, cuando él llegaba a casa y se encerraba en su habitación, yo decía, está en un entorno seguro. Y era el entorno donde más amenazado estaba. Es muy cierto lo que vos decís, y yo hasta me arriesgaría a salir a preguntar por aquí, y seguramente nos vamos a encontrar con adultos, con mamás y papás, los que somos papás o mamás, que sienten que cuando están en casa, bajo la cobija del propio hogar, la tele encendida, las pantallas atentas, y nuestro hijo en la pieza, no hay imagen de mayor seguridad que esa. Adolescencia vino a desbaratar esa sensación de seguridad. Porque lo que claramente sucede con la película nos indica que donde creíamos que estaba más segura o seguro nuestro hijo, está en el más terrible precipicio. Entonces, lo interesante que nos permite ver esta serie, y que tu pregunta y tu comentario me ayuda a decir, es quizás a veces nos resbalamos en una simulación de cuidados, en una simulación de diálogos, hasta en una simulación de enseñar y aprender. Hacemos como que enseñamos, hacemos como que aprendemos, hacemos como que maternamos o paternamos, hacemos como que una familia muy bien constituida. Sin embargo, cuando ocurren estas cuestiones, y me querría distanciar de la desgracia de un episodio de homicidio, porque eso a veces obtura la posibilidad de pensar y discutir. Por eso en mi artículo al principio lo que digo es, yo no voy a discutir del homicidio. Yo quiero en todo caso darle un lugar en todo el artículo a lo que yo llamo estar incómodos. No hay posibilidad de poder, y estamos hablando de la escuela y de la pedagogía y de la docencia, por eso hablo de los adultos escolares, pero también podríamos hablar de los adultos familiares. No hay posibilidad de poder
diseñar y emprender una buena escuela, y estoy hablando de la escuela secundaria, si no transitamos la incomodidad. Y la incomodidad tiene que ver con el vínculo entre adultos y adolescentes, pero la incomodidad tiene que ver con animarse a escucharlos de manera genuina, no hacer que los escuchamos, escucharlos. Y escucharlos significa estar dispuesto a que cuando preguntamos, las respuestas no sean de nuestra conveniencia. Si preguntamos, hay que estar dispuesto a meterse en la aventura de ir a buscar la respuesta. Porque todos los que estamos pasados los 40, venimos de una escuela en la que las preguntas ya tenían las respuestas de antemano. Y lo que nos plantea esta serie, y yo agrego, es que las verdaderas preguntas, las incómodas, no son las que vienen con las respuestas de antemano. Esa es la vieja escuela. Las verdaderas preguntas son las que no tienen respuesta de antemano y hay que salir a buscarlas con otros. En tiempos de exacerbación del individualismo, qué bueno poder celebrar lo cooperativo, el salir a buscar con otros algunas respuestas para no sentirnos tan solos. Muchos chicos hoy se encuentran con la pregunta terrible, existencial. Richard Sennett, gran escritor, lo adelanta. Esa pregunta que se hacen a veces solo mostrando su cara: ¿soy necesario para los demás? Esa pregunta que tiene que ver con un pibe adolescente en su casa y en la escuela. Y los adultos tenemos que poder hacerle sentir a cualquier pibe que es muy importante que esté hoy con nosotros. Qué lindo que viniste hoy a la escuela, qué bueno que te tenemos acá. Y también, si somos conducción, hacerlo con un docente. Porque cuando un docente va a una escuela, a veces un docente tiene en una escuela 3 horas y en otra tiene 20, pero en la que va 3 horas se siente parte. Siente que cuando llegan le dicen: qué bueno que estás acá. Que te digan eso hoy, en estos tiempos de vertiginosidad y fundamentalmente en donde impera el sálvese quien pueda, nos dice de alguna manera, nos alienta a pensar que no somos nada sin los otros. Y por eso me parece interesante esta serie, para pensar justamente el no quedar atrapados en la lógica de esa seguridad que tiene que ver con encerrarse y perder definitivamente el contacto con los otros. Hay algo de la desconexión que nos muestra esta serie, que nos tiene que advertir que estamos a tiempo para hacer las cosas de otro modo, para animarnos quizás a escuchar. En la pandemia tuvimos una oportunidad, no sé si nos salió bien, pero me refiero a escuchar. Yo trabajo mucho con la idea de, no lo desarrollé en este artículo, la idea de pensar en un adulto escolar disponible. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero que hay un adulto escolar disponible cuando anteponemos la escucha al juicio demoledor, que es lo que caracterizó a buena parte de esta escuela adultocéntrica del siglo XX. Entonces, me parece que la serie nos pone contra las cuerdas para decirnos: ¿los estamos escuchando a los chicos? ¿Estamos dispuestos a escucharlos? Porque los adultos tenemos más responsabilidad. No es lo mismo un adulto que un chico. Yo creo definitivamente en la asimetría. El problema de estos tiempos es que hay que dotarla de sentido, esa asimetría. En tiempos pretéritos, esa asimetría ya venía dada. Es más, eran tiempos incluso oscuros, muy arbitrarios. En una democracia, a esa asimetría hay que dotarla de sentido. Hay que ponerle predicado al sujeto. Y eso es incómodo. Eso implica esforzarse, incomodarse. Pero a eso nos llama la serie. Por eso es que me parece que es interesante pensar que esta serie pone al descubierto, es como un analizador, pone al descubierto el sentido de la escuela, pone al descubierto la relación entre generaciones. Yo creo que, y esto permitime que lo diga, la serie también nos muestra adultos que de alguna manera están perdidos, desorientados, como podemos estar muchos adultos. Ahora, el problema no es que exista cierta alteración en la frontera que separa a adultos y adolescentes. Eso pasa hace rato. ¿A qué me refiero con esto? Uno acá está diciendo: ¿a qué te referís con la alteración de esa frontera? Bueno, yo fui director de secundaria y recuerdo mucho cuando venía, yo no miro muy bien, estoy operado, pero a media cuadra yo caminaba mucho por la escuela, y cuando venía una mamá con su hija, adolescente, a media cuadra, yo no sabía quién era la mamá y quién era la hija. Me pasaba también con un papá y su hijo, porque el modo de vestirse
me hacía pensar quién era la adulta y la adolescente. Pero no lo estoy cuestionando. Estoy dándoles un ejemplo simple, estético, de la mirada, inmediato, para decirles que hay alteración. Estamos viendo un mundo en el que muchos adultos quieren adolescentizarse, quieren juvenilizarse eternamente, y muchos pibes se adultizan de golpe. También terriblemente un coche estacionado en doble fila. Un chico de 10 años se baja rápido a comprar una cartulina porque la tiene que llevar mañana a la escuela. Y enfrente pasa una carretilla en donde hay un chico de la misma edad que este chico que está ayudando a cartonear a su papá. Ahí también se habla de una alteración, donde hay un chico que transita su infancia y otro que se la quitaron. Entonces, a eso me refiero con alteración de adultos o de la frontera que separa adultos y adolescentes. ¿Sabes cuál es el peligro? Y que la serie lo muestra. No la alteración que la acabo de contar y llegó para quedarse. La tecnología nos habla mucho de esa alteración. No. El peligro es el borramiento de la frontera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando desaparece esa frontera, entonces un pibe queda allí expuesto a la intemperie. Y los chicos necesitan del amparo nuestro de los adultos para que los ayudemos a constituirse como sujetos y a hacerse responsables de sí mismos. Por lo tanto, los adultos somos responsables por y ante los más chicos. Por eso es importante entender que cuando hay borramiento, lo que muchas veces pasa es que se antepone la vulnerabilidad del adulto a la del adolescente. Y eso es un error. Porque nosotros, reitero, tenemos la responsabilidad de bienvenirlos al mundo, desde que son pequeños hasta que se hacen un poco más grandes. Y esos chicos, adolescentes de la serie, también nos están mostrando que necesitan límites. Todo lo contrario de lo que a veces podemos pensar. Y yo soy un entusiasta defensor de los límites. ¿Saben de qué límites? Porque cuando alguien me está escuchando y dice, claro, faltaba que diga eso, límites. No los límites que vos estás pensando. No los límites en clave punitiva. Por eso hablaba de la P de policía, que muestra capaz la única versión escolar, está descripta por la policía porque están investigando un hecho que es un crimen. Pero curiosamente, y hace años investigo esto, todo lo que tenga que ver con violencia escolar, a veces también prima cierta perspectiva policial en el territorio escolar. Venimos estudiando esto y trabajándolo y lo llamamos judicialización de las relaciones escolares. Es cuando los problemas escolares dejan de resolverse en clave y con tecnología y dispositivos escolares y se desplazan punitivamente al territorio de la judicialización, la amenaza, la responsabilidad civil, los juicios, etc. Entonces, me parece fundamental decir que la serie nos convoca quizás a esa tarea tan de siempre, pero que anda tan olvidada, que es a humanizar. Creo que la tarea es humanizar lo que se está despojando de humanidad, lo que nos muestra un nivel de fisura y de desconexión que lo que alerta es que se pone en juego la verdadera transmisión de la cultura, que es, en todo caso, uno de los objetivos claves que tiene que tener una escuela. Bueno, en la respuesta creo que pasaste por casi todas las P, porque al final hablar de padre, policía, la psicóloga no está, pero está, digamos, hablar de esas figuras también desemboca en poder. Vos hablabas de asimetría y eso uno lo puede tomar como poder. Nos queda la última de las P, que es la palabra. ¿Qué sanación hay con esa palabra? ¿Puedo contar una mínima anécdota? Creo que para algunos de ustedes puede ser nueva, pero a mí me toca porque tiene que ver con mi historia. Y con mi abuelo, acá está mi mamá, digamos, mi abuelo polaco que se escapó de Polonia, y si no se hubiese ido mi abuelo, yo no estaría acá porque a toda la familia, digamos, la exterminó el nazismo. Mi abuelo vivía en Lodz, pero cerca de Lodz está Varsovia, que es la capital de Polonia, y ahí había un gueto que se lo conoce como el gueto de Varsovia. Hace pocos días se conmemoró un aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. En Varsovia los nazis hacían un gueto. Es como si cercaran Palermo y dejaran de mandar, esto que estoy diciendo es tal cual, para cualquiera que está escuchando, agua y comida, y por lo tanto todos los que viven dentro de Palermo comenzaban a enfermarse y a morir en las calles. Esto pasaba en los guetos, pero como si fuese poco,
de los guetos finalmente se trasladaba a las personas moribundas o en ese estado en un tren a Treblinka, donde estaba el campo de exterminio nazi, esa gran maquinaria de asesinos y de asesinatos que se llevó a más de 6 millones de personas. En Varsovia había un orfanato y lo lideraba una persona que su nombre es Henry Goldsmith, pero se lo conoce como Janusz Korczak. Korczak era médico, pero también un maestro, y fue a pelear como médico a la Primera Guerra Mundial. Era de una familia muy prestigiosa de Polonia, él era judío. E incluso a él lo intentaron salvar los nazis, porque era una familia muy prestigiosa como profesional. Pero él dirigía el orfanato y su prioridad eran los 150 chicos del orfanato, que eran chicos de 4 a 12 años. Imagínense lo que les estoy contando de un gueto en la mitad de la década del 40 del siglo pasado con la ocupación nazi. Imagínense vivir allí. Ahora agréguenle, imagínense a los chicos y a las chicas de un orfanato. Estoy hablando de chicos huérfanos. O sea que Janusz Korczak era como su papá, su mamá, su maestro, su médico, su psicólogo. Y cuenta en un libro genial que se llama Si yo volviera a ser niño, hermoso libro, él cuenta que había un nivel de violencia inusitado entre los chicos. Se pegaban muchísimo y él no sabía cómo pararlos. Probó todo, no los podía detener. Hasta que un día en su caserón, ese orfanato, imagínense en las condiciones que ya se encontraba en plena ocupación nazi, él junta a todos los chicos en el hall, en una mesa medio destartalada, que así lo cuentan, lo junta y les dice, chicos, los chicos esperaban que él de vuelta les diera alguna arenga para que no se pelearan. Le dijo, chicos, a partir de mañana, el que quiera le puede pegar al que quiera, un trompazo, una patada. Los chicos se sorprendieron y miraron a su maestro que los venía siempre a intentar que no se pegaran, pero con una condición. Sacó una caja de cartón, la puso sobre la mesa, le hizo una ranura, desparramó un poco unos papeles, unos crayones y dijo, la única condición es que el que le quiera pegar una trompada a otro tiene que venir, agarrar un papel, escribir por qué le quiere pegar a ese compañero, y ahí salta uno por atrás y dice, pero yo no sé escribir. No. Entonces menciona que uno de sus alumnos más grandes, adolescentes, va a ser escritor e intérprete. Dice, si vos no sabés, le dictás a él y él escribe. A partir de que puso esa caja, que se llamó la caja de peleas, pasaron 24 horas y los niveles de violencia entre los pibes disminuyeron casi a un nivel 0. Entonces lo que quiero decir con esto es, y que aprendemos en ese contexto de lo que hizo Korczak, que permítanme un último paréntesis, es bueno que lo sepan. Él se pudo salvar, pero terminó, y hay una última imagen que está pintada de Korczak con los 140 chicos trasladándose al tren de Treblinka, que los conducía a Treblinka a las cámaras de gas. Ese acto heroico, él se podía haber salvado, lo pinta con un nivel y un acto de solidaridad y pedagogía que me parece a mí que todavía tenemos una deuda con el reconocimiento a Korczak. Finalmente, lo que quiero decir con la caja de peleas es volver a tu pregunta. Lo que hizo Korczak es reponer la palabra allí donde impera el impulso. Lo que hizo Korczak es lo que podemos decir también, y lo hace muy bien Philippe Mérieux, un gran pedagogo, es enaltecer la desaceleración, porque curiosamente la escuela tiene hoy una posibilidad especial. ¿Cuál es? Desacelerar. En tiempos en que nos come la vertiginosidad de todo para ayer, el imperio de las pantallas, desacelerar es una tarea contracultural que puede hacer la escuela. Quizás hoy la palabra, leer un cuento con todo el tiempo que lleve leerlo, de una carilla, de 2, y capaz llegamos a 10, en el patio de la escuela, con todos los pibes, y terminar de leerlo, y que los pibes se hayan subido a esos mundos que la palabra los invita a acceder, y muchos chicos a través de la escuela acceden a ciertos mundos a los que no pueden llegar por cuenta propia y de su familia. Entonces la palabra los puede quizás invitar a conocer ciertos mundos que nos permitan hacer una sociedad quizás
bastante distinta a la que los adultos todavía no pudimos construir. Nosotros los adultos solemos a veces ser un poco cínicos, ¿no? Porque los chicos a veces nos plantan la justa cuando nos dicen que aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que le decimos que hagan. Entonces me parece que tu pregunta me gustaría responderla justamente a propósito de la experiencia de Korczak. Hay que reponer la palabra. Y la palabra es quizás la mejor estatura que puede tener la escuela para salir a batallar en este contexto de tanto odio y de tanta violencia que se está tornando natural. Ahora, cuando terminamos la charla, vamos a pasar unos fragmentos de la serie para que, bueno, quienes no la vieron todavía puedan tomar una idea, una dimensión de lo que estamos hablando. Quiero hacerte la última pregunta. Te agradezco enormemente la apertura, el diálogo que tiraste sobre la mesa y los conceptos. Y si ya en tiempo te pido una brevedad en cortito, esta. porque yo cortito viste que no puedo, o sea que no, me avisas, no, voy a ser sintético. En esta te pido brevedad porque ya estamos en tiempo, pero sí, con tu experiencia, por tu trabajo, por tu trayectoria, si pudieras dar una idea que cualquiera nos pudiéramos llevar después de ver la película, después de haber estado en esta charla, incluso después de presenciar, si quieren, las próximas charlas, que van a seguir rondando el tema, pero una idea que uno se pudiera llevar para trabajar como padre, como docente, como figura de cuidados a adolescentes. Me parece que una idea, vuelvo a eso que dije, ver si nos animamos a escuchar de manera más sincera. Cuando yo decía anteponer la escucha al juicio demoledor. Como papá, como docente, a veces ya tengo un juicio sobre mi alumno por cómo viene vestido, por cómo se pintó un pedazo de pelo, por cómo viene moviéndose al ritmo de... Y quizás está bueno poner en pausa el prejuicio y anteponer la escucha sincera. A veces capaz podemos aprender más los adultos. Yo creo firmemente en la alteración del aprendizaje. Es imposible ser buen enseñante si no estás dispuesto a aprender. Pero también lo que quiero acompañar a esa disposición de escucha es a que los pibes necesitan que le pongamos los puntos. Lo digo en términos más criollos, ¿no? El límite, y de eso hablé antes y quiero terminar con eso, es fundamental. Pero no el límite cuando es un punto de llegada, porque si no es una versión punitiva del límite. Y todo lo que pasa en una escuela tiene que servir para educar, no solo para sancionar. Pero uno estará pensando, ¿pero cómo? ¿Estás en contra de la sanción? No, estoy muy a favor de la sanción. No hay sociedad e institución sin sanción. El tema es que el límite siempre vale la pena si es un punto de partida. Y nos permite que este pibe se dé cuenta de que puede ser de otra manera. De que puedo aprender y modificar lo que no hice bien para estar mejor con los demás. No simplemente que no tengo que hacer esto porque me van a castigar. Entonces no lo hago en ausencia de quien me castiga. Skinner, 1952, conductismo. Me parece que en 2025 está bueno pensar en el límite que abre, en el límite que inaugura. No siempre estar deseosos del límite que castiga, del límite que cierra, del límite que duele. Me parece que hay que buscar el límite que quizás también duele, pero que abre y que le permite al otro ser mejor. Gabriel, te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste. Fabulosa charla. Gracias. Gracias a ustedes.